Bueno, muy bien, nos metemos ya en el debate. Patricia Gurgel, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, está? ¿qué tal? ¿Cómo anda? Está Roberto Feletti, buenas noches. Claro, Roberto, buenas noches. gracias. Y Adrián Pérez, gracias Adrián. Bueno, ¿hubo cambio de discurso en Mauricio Macri? Es el gran debate que se está dando por estas horas en la política argentina. Bueno, yo voy a hablar primero para el futuro y después recordar el pasado. Para el futuro no es lo mismo pensar qué hacer con aerolíneas, con YPF o con los fondos de pensión de los argentinos en el 2015 que pensarlo en el 2008. Es decir, nosotros hoy lo que tenemos que hacer es trabajar sobre lo que vamos a hacer, no lo que ya se hizo. Y entonces, en estas oportunidades y en estos momentos, lo que uno tiene que pensar es qué es mejor hacia el futuro. Por ejemplo, con este proceso que ha tenido la Argentina de privatización, estatización, volver a una situación anterior sería caótico. Por ejemplo, en YPF, que cotiza en la bolsa de Nueva York. En el caso de Aerolíneas, que además es una compañía que tiene un enorme déficit, hoy volver a una situación anterior sería volver a las situaciones caóticas que tuvo Argentina, como pueden haber sido Iberia o como pudo haber sido American Airlines. Con lo cual, nosotros pensando hacia el futuro, pensamos que el mejor camino para Aerolíneas, para YPF y para los fondos que están siendo utilizados ya en otros programas, piensen ustedes que nosotros vamos a asumir con el presupuesto que va a votar el Congreso antes de que nosotros asumamos. Entonces vamos a tener ya planificado cuál va a ser ese presupuesto para el año que viene. Entonces, hacia el futuro, nosotros creemos que esta es la mejor manera de plantearnos una estrategia para tener una mejor empresa aérea, porque creemos que Aerolíneas no está bien, una YPF que vuelva a tener una cantidad de capital necesario para las explotaciones petrolíferas y gasíferas que hay que hacer en la Argentina. Y, bueno, eso es la empresa de gas, pero bueno, no importa, el complejo. No podríamos pensar hoy en día a plantearnos un uso distinto a los fondos de lo que se está utilizando para, por ejemplo, la asignación universal. Esto es el futuro. El pasado. ¿Qué dijimos nosotros de Aerolíneas Argentinas? Dijimos que tenía que ser una empresa estatal, que debía continuar la fuente de trabajo de todos los empleados, que había que empezar de cero, que no teníamos que comernos el pasivo de la empresa, como hay muchas experiencias en Latinoamérica de empresas que dejaron el pasivo hacia los privados. Nosotros nos comimos el pasivo de los privados, nos comimos ese pasivo y arrancamos con una empresa que tiene dos empresas, Aerolíneas Austral, con una enorme conflictividad. Nosotros dijimos, garantizamos la fuente de trabajo, armamos una empresa de cero, nos quedamos con los bienes que son importantes de Aerolíneas y arrancamos con una empresa limpia. Esa fue nuestra propuesta. En el caso de YPF, nosotros estuvimos y estamos totalmente en contra de lo que fue la confiscación, porque directamente, primero, el gobierno, en ese momento el presidente Kirchner, hizo entrar a los amigos, les dio más del 20% de las acciones de YPF. Estas acciones fueron compradas con la misma empresa y después de eso, después de hacer ese desastre, se confiscó la empresa. Nosotros esa metodología de confiscación no la hicimos nunca. El gobierno corrigió casi 2 años después, pagando la expropiación que en su momento no había querido pagar, reconoció que había cometido un error y que necesitaba arreglar ese error. Y en el caso de las AFJP nosotros planteamos un sistema mixto que tuviese una gran base universal para todos y luego un sistema de capitalización del Estado en el Banco Nación para aquellos que querían reforzar su jubilación. Esas fueron nuestras 3 propuestas en el pasado y en el futuro uno tiene que partir de la realidad y no de lo que fue el país hace 4, 5 o 6 años. Perfecto, esta es la realidad. Explicado. Roberto Feletti.
Y la verdad que el discurso de nosotros lo haríamos mejor es bastante endeble, ¿no? Diga, la oposición se acaba de dar cuenta que llevamos 12 años gobernando, que siempre lo hicimos por el voto popular, que concluimos históricamente un tercer mandato constitucional, nunca había ocurrido en la Argentina, que tenemos mayoría en ambas cámaras, que la presidenta de la Nación se retira con una imagen positiva altísima, que tenemos un candidato que acompañó decididamente este proyecto desde siempre, con lo cual hay continuidad. Y que la realidad lo que hay que discutir acá es con más sinceridad, no darnos cuenta de golpe que este gobierno es popular, es si vamos a preservar el Estado como redistribuidor social en la economía y en la sociedad, o vamos a permitir que el mercado asigne recursos indiscriminadamente en función de la tasa de renta. Hasta el domingo parecía que el PRO pensaba que había que dejar, de hecho Macri le dijo a los empresarios, pueden llevarse las reservas, liberemos el tipo de cambio, van a tener... De golpe se dio cuenta que no lo habían votado en los barrios de menor poder adquisitivo de la ciudad, que el PRO quedaba circunscripto a los barrios más acomodados de la franja norte de la ciudad, y empezó a hablar de la pobreza. Y bueno, ahora viene el discurso, nosotros lo haríamos mejor. ¿Qué es lo que harían mejor? Nosotros hemos hecho durante 12 años, porque esto es lo inconsistente de la oposición frontal a un gobierno que durante 12 años gobernó por el voto popular y gobernó al calor popular. Entonces es difícil pensar que ese gobierno hizo todo mal. Entonces ahora piensan, pero si hubiéramos estado nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Digo, Jorge Rivas el día de la votación de la movilidad de la asignación por hijo tuvo una frase muy lúcida. La derecha conservadora presta la unanimidad ahora porque estamos en elecciones. Y esto es lo que está pasando. Adrián Pérez, ¿cómo se para el Frente Renovador Massa frente a esto que está en el debate, Aerolíneas Argentina, YPF, jubilación estatal, frente a lo que se viene? Y a lo que fue el discurso de Macri, ¿no? Nos paramos como nos paramos desde que iniciamos, o sea, no cambiamos el discurso. Sabíamos que era más difícil sostenerlo nuestra posición, porque hace mucho tiempo que en la Argentina únicamente se discute en términos blancos o negros. Nosotros planteamos un discurso muy claro, que era, hay muchas cosas que están muy mal y que hay que cambiar, es un país con altos niveles de inflación, es un país donde la economía está desmadrada, es un país en donde hace tiempo que se tendría que exportar mucho más y tendríamos una situación en la balanza comercial mejor, tendríamos que fomentar mucho más la inversión, tendríamos que afrontar el tema de la inseguridad, pero también reconocíamos que había derechos adquiridos en los últimos años que en todo caso había que ver cómo los reformulábamos, pero que había que sostenerlos. Estábamos hablando del sistema previsional público, estamos hablando de la asignación universal por hijo, y estamos hablando de que efectivamente entendíamos que la Aerolíneas Argentinas era una empresa que de nuestro punto de vista estaba siendo muy mal manejada, pero que debía continuar en manos del Estado con un buen manejo, es decir, con CEOs preparados, más profesionalizada, etcétera. Esto es lo que dijimos siempre, nosotros no cambiamos. De hecho, creo que había alguien que decía continuidad, 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 y alguien que se plantaba en otro lugar que decía cambio, 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 que era el PRO. Nosotros planteamos un camino del medio. Ahora, digo, si Patricia tiene que dar las explicaciones que hoy está dando es porque para él es un discurso nuevo. Vos votaste igual que yo. No, pero... Adrián. ¿En qué sentido? Votaste pero Aerolíneas. a ver, estoy diciendo lo siguiente. El proyecto de Aerolíneas Argentinas lo hice yo, así que no me lo cuentes. Yo estaba absolutamente convencido de lo que había que hacer, que era una aerolínea estatal. No, lo hice yo el proyecto. Una aerolínea estatal nuevo. Votamos juntos. Pero claro, que votamos juntos y matamos en el mismo bloque. Así que no votaron en contra. Pero lo que digo es lo siguiente. Por eso vamos a ganar. Lo que digo es lo siguiente. Yo creo pero explico lo siguiente. Para mí era, en lo discursivo nosotros no hemos cambiado. Desde que se construyó el Frente Renovador, que es un frente, y desde lo político también, seguimos creyendo lo mismo, que así como el kirchnerismo construyó kirchnerismo antikirchnerismo, viene alguien de otro lado que quiere construir peronismo antiperonismo. No nos parecía que era el camino, nos parecía que el camino era poder construir una fuerza plural que integrara radicales, independientes, gente... Que ese camino es el camino político. Y desde lo programático hemos planteado siempre un camino que pueda sostener algunas cuestiones y mejorarlas, obviamente, y cambiar lo que nos parece que hasta ahora está muy mal, que son las cuestiones que mencioné antes. A ver, Adrián. Sí, a ver, a mí me parece muy importante lo siguiente, ¿no? Feletti decía que esto es
el reconocimiento a 12 años de gestión, a que ganaron las elecciones, a que tienen mayoría en el Congreso. No, para nada. El voto popular, ¿no? Sí, el voto popular. Bueno. El voto popular puede cambiar. El voto popular, ustedes el otro día en la Ciudad de Buenos Aires no lo reconocieron. Nosotros ganamos todas las comunas, pusimos los comuneros en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y después ustedes tuvieron que ir a la cola de Lustó para subirse a esa elección. Ahora, quiero decir algo para ir a los temas de fondo que nos importan. Este gobierno está importando gas. Este gobierno llegó al gobierno teniendo los gasoductos hacia Brasil y hacia Chile, le cortó el gas, terminamos importando gas que además tenemos una denuncia por sobreprecios en Enarsa. Entonces, ¿cuál es la buena administración cuando se deja a un país sin gas? En el tema eléctrico ni hablar, la Argentina hoy tiene un sistema eléctrico que no resiste más 5 grados, menos 5 grados de las temperaturas medias de nuestro país. Entonces, el sistema, el YPF, digamos, si no llevaban adelante la confiscación como la llevaron, la Argentina se quedaba en una situación inédita que el mismo gobierno creó vendiendo el 25% de las acciones a amigos del poder. El caso de Aerolíneas. Aerolíneas como empresa es un verdadero desastre. Aerolíneas hace 10 días que está en una situación de caos total y absoluto. Por ejemplo, una empresa chilena, una empresa brasilera, a una ciudad como Santa Rosa La Pampa, vuela 7 veces más de lo que vuela Aerolíneas a Santa Rosa La Pampa. Y Aerolíneas no tiene competencia, porque en la Argentina hay nada más que 2 empresas. Está Aerolíneas a una cantidad determinada de destinos y está LAN. No existe ninguna otra empresa. La diferencia fundamental es que ahora la gente vuela. Hay 9 millones de pasajeros, 43 aviones nuevos, digo, la gente vuela. Y antes le regalábamos el gas a Chile, dejamos de regalárselo. Afortunadamente antes había 18.000 megawatts, había 18.000 megawatts generados, hoy hay 26.000 megawatts generados. Digo, por algo, insisto, por algo durante todos estos años la incorporación de millones de personas al mercado de consumo es lo que genera estas discusiones. Pero la realidad que Aerolíneas estaba arruinada, hoy es una empresa de bandera que va a todos los puntos del país, que integra completamente el país y que gracias a las políticas de demanda tenemos hoy que sectores de ingresos medios están saturando los centros turísticos invernales. Digo, empecemos a discutir desde ahí y por ahí nos ponemos más de acuerdo. Ahora, negar los logros, negar los logros de este gobierno, negar los logros de este gobierno es una empresa que tiene 3 tipos de flotas. ¿Cómo era antes? 3 tipos de flotas. Pero no, lo construimos. Vos fuiste ministra cuando Aerolíneas era española, fuiste a negociar a España por Aerolíneas. La salvé, le saqué y fíjate, ¿a dónde? Fíjate los libros donde dice que... Fuiste a negociar con Iberia. ¿Por qué no le estatizaron ahí? La discusión más dura que tuvo la Argentina con David Rato, que hoy está preso, la tuvo Patricia Bullrich como ministra. Sí, está bien, pero no... Y preguntarle a los gremios... Pero no volaba la gente en esa época como vuela ahora. Digamos, ¿cómo que no volaba? Por favor, además vos eras parte de ese gobierno, ¿de qué me hablas? Parte de ese gobierno no fui ministro de la Rúa, yo no fui. Yo lo que digo es, en esa época, no, de la Rúa no. Era de Ibarra, bueno. Ah, bueno, de Ibarra sí, de Ibarra orgullosamente de Ibarra. Era de la Alianza. Digo, en esa época, déjame que te diga una capitales de provincias se integraban en 4 o 5 vuelos. ¿Cómo puede ser que no se reconozca hoy que hay 9 millones de pasajeros circulando por este país? Pero si 9 millones de pasajeros no es nada, no existe. No existe. Lo que han hecho con Aerolíneas, lo que vamos a hacer nosotros con Aerolíneas es hacer una empresa de verdad, una empresa en serio. Yo lo haría mejor, no convoca votos, piensa en otra cosa. Yo saqué la Aerolíneas. ¿Usted lo haría mejor? Yo saqué la Aerolíneas del desastre que había dejado Parrilli, secretario general de este gobierno, que fue el miembro informante de la privatización. Como fue el miembro informante de YPF, como fue el miembro informante de Gas del Estado. Entonces, acá lo que hay que hacer es plantear lo siguiente. Ustedes no aceptan que nosotros digamos, a ver, cuando uno hereda una situación... Ustedes lo que no aceptan que de 12 años vamos a dejar un país mejor. Eso es lo que no aceptan, que dejamos una economía que es el doble de tamaño, que dejamos una deuda que es la cuarta parte de lo que era y que dejamos un desempleo que es la tercera parte de lo que lo recibimos. Eso es lo que no puede aceptar. Eso es lo que no se acepta. No,
A mí me parece que la situación económica no es lo buena que describe Spelletti, ¿no? Desde luego que hay una propensión al consumo, pero yo me preguntaría cuánto de esa propensión al consumo no está vinculada a una inflación de 35 puntos. Quiero decir lo siguiente, es muy difícil establecer para los sectores medios alguna capacidad de ahorro en un país en donde lo que tenés es una inflación de 35 puntos. Lo que intenta hacer la gente, viendo que se esfuma su plata porque la inflación no la ha podido contener el gobierno, es gastar su plata. Ahora, la pregunta es si esta es una receta razonable, porque yo me parece que a la Argentina lo que le está faltando, y hace algún tiempo, es tener por lo menos 5 puntos de inversión más que los que está teniendo. Es decir, está claro que le falta a la Argentina inversión. Y está claro que ese déficit vinculado a la falta de inversión tiene que ver en gran sentido, con gran parte, con la falta de confianza que hay en la economía, ¿no? La primera cuestión es cómo recuperamos la confianza en la economía, por eso hemos puesto nosotros mucho el eje en un equipo económico serio, de gente seria que intenta poner el eje en la reconstrucción de confianza y en fomentar la inversión. Primer punto. La segunda cuestión que me parece que también hay que tratar aquí tiene que ver también con lo institucional. Creo que ha habido un proceso de degradación institucional importante en Argentina. La manifestación tal vez más clara de lo que está pasando con la justicia, pero diría que hay buena parte de la institucionalidad en Argentina que hay que lograr recuperarla para que podamos ser un país confiable. Entonces yo lo que digo es, no está lo bien que estás planteando la economía, ni mucho menos. Creo que hoy tenemos 35 puntos de inflación, creo que le falta inversión a la Argentina, creo que además es muy difícil entender cómo un país que tiene una presión tributaria récord como tiene la Argentina, nunca había recaudado tanto la Argentina. Es la de una economía de tamaño medio. Déjame decir lo siguiente. Hoy es el segundo país en términos de presión tributaria de Latinoamérica. El segundo país. Hemos superado a todos los países de Latinoamérica, es decir, la presión es muy alta. Es muy alta para la pyme, es muy alta para el trabajador, es muy alta para el comerciante. Y a pesar de eso, tenemos déficit fiscal. Es decir, a pesar de eso, el Estado sigue gastando por encima de lo que recauda. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo lo que creo es que efectivamente hay un problema en el manejo del Estado y también está asociado esto al manejo de Aerolíneas Argentinas. No tiene que ver con el tamaño del Estado, tiene que ver con la eficiencia de la administración. Ahora, la administración no está funcionando bien. Les pregunto... y parte de eso es, Aerolíneas tampoco está funcionando bien, porque me parece que en general, en los últimos, sobre todo esto, en la última etapa han sido malos administradores. Diferencia de dos etapas porque hubo una etapa en donde la economía funcionaba de otra forma. Digamos, no teníamos inflación, no teníamos déficit fiscal, teníamos un tipo de cambio competitivo, no teníamos cepo, algo han empeorado en los últimos tiempos para que la economía se haya empeorado de esta forma, ¿no? Nosotros partimos de una economía sobreajustada y hoy vamos a dejar una economía sobreexpandida. La presión tributaria es compatible con cualquier país que tiene este nivel de ingreso per cápita. Argentina es el número 25 por tamaño de su economía. Es razonable tener alrededor de 35 o 37 puntos del PBI, como tiene cualquier país de tamaño medio. La otra discusión, no nos empecemos a comparar con Uruguay, con Chile, porque no somos ese país. El otro punto que es importante es que hoy hay una economía sobreexpandida y hay una discusión de cómo financiar la expansión. Yo comparto eso. Ahora, nosotros no vamos a generar inversión sobre la base de ofrecer mano de obra barata. No vamos a generar inversión sobre la base de liberar los mercados y que se haga lo que quiera. No es esa la discusión. Ahora, evidentemente, hay que financiar la sobreexpansión de la economía. Ahora, la inversión va a venir y nosotros eso es lo que vamos a plantear de la mano de una, digamos, una apertura distinta de lo que ha hecho el gobierno. El gobierno hoy ha destruido los mercados más importantes que tenía la Argentina. Destruyó el mercado de la carne, destruyó el mercado del trigo, destruyó el mercado de la soja, destruyó la renta agraria. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la industria de la construcción la tenemos absolutamente parada. En definitiva, hace 4 años 12 millones de toneladas de cemento. Crece. 12 millones de toneladas de cemento. Es un récord la producción de cemento. Es raro decir que la construcción está parada, que la renta agraria está destruida con 100 millones de toneladas de granos. No digamos cosas que no son. No, la renta te dije. La renta agraria... ¿Te preocupa que gane mucho? ¿Por qué no te vas a recorrer el campo a fijarte qué es lo que está pasando? Tenemos más de 110 millones de toneladas de producción agropecuaria, Patricia. ¿Qué está pasando en el campo? 110 millones de toneladas de producción agropecuaria. Con las retenciones y los impuestos que tiene el campo, nadie gana.
Y esto se ve en la venta de los tractores, en la venta de los insumos, en absolutamente todo. Entonces, vos tenías una situación, hasta la misma presidenta reconoció que Martín Lustó le había armado un gran lío como ministro de Economía, generándole la 125 y parándole el campo. Lo dijo hace pocos días la presidenta. Entonces, esta situación de haber generado control bajo control, los ROE, las declaraciones juradas, toda esta situación ha empastado tanto la economía que está parada. ¿Cómo está parada si estamos en topes de producción? ¿Dónde estás en topes? Pero perdóname, a ver, perdóname. Lo único que está parado es lo que depende de la demanda externa, que son los autos. Salí del subte. Perdóname. Lo único que está parado o que está en declive o que está frenado es lo que los 200.000 autos que no le podemos vender a Brasil. El resto está todo allá arriba. El impuesto a los autos que el resto está todo allá arriba. Tenés casi 12 millones de toneladas de cemento, 110 millones de producción de toneladas de grano, 700.000 autos, miles de heladeras. Pero, a ver, ¿por qué no pueden ustedes escuchar o aceptar o pensar porque no nos gusta. Que haber destruido el INDEC, que haber vivido pero vos una nos estás planteando recomponer la renta agropecuaria. Este es el problema. Vos ves como un problema del país. Yo entiendo lo de Adrián, que me dice que hay que discutir la inversión, y yo te acabo de decir no promoverlo sobre mano de obra barata. Ahora, si el problema del país es recomponer la renta agropecuaria, yo discutiría otras cosas, la verdad. Sí, claro, sí. Lo que vas a discutir es que se paralizó toda la gente que se estaba yendo a vivir al interior del país volvió para la ciudad, a los grandes cordones, porque el campo se paralizó. Hoy en día, fíjate lo que está pasando en la industria automotriz, fíjate la industria de los frigoríficos, fíjate, anda a Córdoba a ver qué está pasando con la industria, mirá las economías regionales. Ahora, el país está parado. Patricia, ¿dónde está parado? 60 kilos de carne, de consumo de carne per cápita, récord 116 kilos de consumo de carne, no solo vacuna. Digo, ahora yo le pregunto yo le pregunto a Patricia y le pregunto a Adrián. Digo, hay uno cuando está analizando todas las encuestas, los mismos encuestadores, anoche lo decía Enrique Zuleta Puseiro, dicen, cuando se hacen los distintos análisis en el pedido de la sociedad, que no haya cambio brusco, que están conformes con un alto porcentaje con lo que se viene haciendo por parte del gobierno. Los índices de gestión, según las encuestas, digo, para el gobierno están bastante bien. Digo, entonces, ¿por qué hay, entre lo que ustedes plantean y lo que marcan muchos analistas, hay este clima que por ahí, ustedes mismos lo dicen, tenemos que ir por la avenida del medio? Ahora pareciera que Macri dice, tenemos que ir a buscar un voto de los independientes, tenemos que tranquilizar de no ser muy agresivos. ¿No hay como en la sociedad algo que dice, la verdad que bastantes cosas están bien hechas, no queremos cambios bruscos? Todos los países tienen una mezcla de continuidad y de cambio. Es decir, los cambios totales no se generan en ninguna sociedad y las continuidades totales no se generan en ninguna sociedad. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que creemos que a nivel de las instituciones del país hay que hacer un cambio muy fuerte, porque lo que se ha hecho en la Argentina con la justicia, con la prensa, con el manejo de la información, es la necesidad de un cambio democrático muy profundo frente a una situación que nosotros definimos como una situación de un Estado totalmente restringido al manejo casi, digamos, de apropiación de todo, lo que ha sido la publicidad, la propaganda, el manejo de los medios públicos. Todo eso es un tema de cambio en la justicia, un tema muy, muy fuerte de cambio. En los temas, digamos, sociales, nosotros decimos, hay que garantizar la asignación universal, que además la planteamos hace muchísimos años, la asignación, porque además tenemos la cifra, tenemos asignación, pero tenemos 28,7% de pobreza. La pobreza es un tema que a mí me hubiera encantado poder discutirla en el Congreso de verdad, porque no es un tema ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Desde la década del 80, que la Argentina viene generando una situación de pobreza estructural y que más allá de que hoy hay transferencia de ingresos con la AUH, es difícil sacar a mucha gente de la pobreza. Esto tiene que ser una política de Estado, porque yo no le quiero tirar los pobres a Feletti, ni quiero que, digamos, es algo que viene pasando en el mundo, inclusive en las sociedades desarrolladas, y hay que tomarlo de verdad en serio, porque a nadie le gusta vivir en un país con 28,7% de pobreza
habiendo tenido un programa de transferencia tan fuerte como la asignación universal. ¿Hay que discutirlo o no? Perdón, no sé quién dice que hay 28,7% de pobreza, basta ver el mercado de trabajo. Mercado de trabajo hay más o menos 20 millones de personas en condiciones de trabajar, 19 millones, 18, 19 arrojaba el último censo, 20 millones. La mitad, 10 millones, entre empleados públicos y privados, está con todos los beneficios sociales. 10 millones, la mitad, nunca hubo tal tasa de actividad. La otra mitad, hay 3 millones que son autónomos, que son los grandes contribuyentes, y hay 7 millones que hay que discutir ahí qué pasa. De los cuales, efectivamente, hay 1.400.000 desocupados. Si uno mira esos 20 millones de personas, es difícil pensar que hay 30% de pobres en este país. Roberto? El problema es que no sabemos cuánto 18%. Mirá el mercado de trabajo. Agarrá los 7 millones de personas que sacá los 10 millones registrados, sacá los 3 millones de grandes contribuyentes. Agarrá 7 millones de personas y discutí ahí cómo están. IPH, pobreza de ingresos, como siempre midió el INDEC hasta hace 2 años. Pobreza por ingresos. No sabemos. Me parece lo siguiente, planteando de alguna forma... Pero entonces los sindicatos negocian mal. ¿Es un tema que hay que discutir o no? Sí, pero no decir que hay un 30% de pobres. La pobreza estructural no es difícil de combatir. La pobreza estructural la midió el censo, y lo dijo la presidenta, que es el 4,7%. Eso no, esa es la indigencia. Esa es la pobreza Esa es la estructural, indigencia, eso está en el censo. indigencia. Gente con necesidades básicas insatisfechas, el censo del Yo 2010. creo que quiero decir una cosa respecto a lo que preguntaba Gustavo. Pero miremos el mercado de Gustavo trabajo, lo que decía es, no da. ¿qué es lo que siente la gente? ¿No? Yo, más allá de ese debate, de lo que siente la gente siente que este es un país con crisis permanente. Entonces, como es un país con crisis permanente, la verdad que la expectativa también se ha bajado. Yo creo que la economía hoy está mal, realmente está mal. Pero a pesar de eso, nosotros siempre dijimos lo mismo cuando se construyó el Frente Renovador. Tenemos que salir de la idea pendular de la Argentina, ¿no? Bien, alguien hace algo, viene otro y hace todo lo contrario. Por eso planteamos esta idea del medio como una forma de construir cierta previsibilidad, comenzar a construir cierta previsibilidad en nuestro país. Y entender que había derechos determinados que habían sido reconocidos en los últimos años que debían ser garantizados. Pero, estoy hablando de la asignación universal, estoy hablando de la reforma previsional. ¿No Ahora, Scioli ese discurso? ¿Cómo? En los últimos 3 meses. Scioli no es despersonalizado, viendo a Menem. Yo creo que no. Creo que Scioli está bastante claro que es continuidad. Y la continuidad es, para mí, parte de la continuidad es la degradación institucional, parte de la continuidad es la economía mal manejada. Yo no encuentro hoy un factor externo que explique por qué la economía está mal. Yo creo que la economía está mal. No hay una situación en el mundo de alta inflación que explique la inflación de la Argentina. No es lo que pasa en el mundo. Si vos mirás Latinoamérica, que Brasil la Argentina no tiene nada que ver. alto nivel de inflación y Venezuela tiene alto nivel de inflación. Ahora, el resto de los países no tienen alto nivel de inflación. Entonces, yo creo que hay una situación autogenerada por el gobierno. Es casi un problema endogámico. Lo construimos al problema económico. Y yo creo que de eso tendríamos que ver cómo salimos. ¿Cómo salimos? ¿Con un cambio de un día para el otro o salimos con cierta gradualidad? Estoy hablando de lo económico. Coincido que en lo institucional tiene que haber un shock fuerte. Tiene que haber un shock fuerte de confianza, tiene que haber una reconstrucción de la justicia para que sea independiente, tenemos que tener estadísticas serias y confiables, tenemos que reconstruir el INDEC. Eso es casi el aspecto institucional. Tenemos que dar señales fuertes también de que hay justicia y tenemos que dar normas más duras para castigar corrupción y para castigar delitos como el narcotráfico. Pero en lo económico hay cierta gradualidad. Por eso nosotros decimos, mire, la gradualidad implica saber que vamos a ir disminuyendo gradualmente la inflación, saber que vamos a ir saliendo del cepo. Y esto también tiene una diferencia con el PRO. El PRO dice, el primer día nosotros terminamos con el cepo y ahí ya está. Lo dijeron. Entonces, lo que creo es que la... No, pero lo volvemos a está decir. bien, es lo que ustedes plantean. Claro. Lo que nosotros creemos es que la situación económica requiere un cambio que vaya gradualmente reformando ¿Y se puede actual. terminar el primer día con el cepo? Ir modificando el tipo de cambio gradualmente, ir gradualmente reduciendo la inflación, ir a los 100 días a terminar con el cepo. Me parece que esta idea de la gradualidad reconstruye la economía de otro lugar. ¿Cuántas cosas? ¿Se puede? Nosotros vamos a terminar el primer día con el cepo. Vamos a plantear una estrategia distinta a la que se está planteando de expansión y de emisión monetaria. Vamos a trabajar un modelo distinto de impuestos, sobre todo en retenciones y en impuesto a las ganancias, y tenemos un plan para bajar la inflación a menos del 5% en 4 años. Pero lo del cepo, ¿cómo? Vamos a sacarlo. Nosotros creemos que va a haber una posibilidad porque vamos a tener una situación de enorme confianza y vamos a tener una posibilidad de manejarnos perfectamente sin el cepo. Creemos que el cepo ha arruinado
las posibilidades de crecimiento, y hoy en día uno ve una cantidad de empresas. Basta ver las que en estos días han dejado de trabajar. Sí. ¿Se puede salir del cepo? Vamos por parte primero. Vamos por partes primero. Este no es el país de las crisis recurrentes. El país de las crisis recurrentes era el 81-82, el del 89-90, 94-95, 2001-2002. Hace 12 años que no tenemos una crisis, primero. Segundo, la economía efectivamente ha alcanzado un tope de producción y consumo y necesita financiamiento. Y para eso Scioli es el garante que va a haber un financiamiento desde ese tope de producción y consumo. No ajustar, porque tenemos continuidad. Porque vamos por un cuarto mandato del Frente para la Victoria. Tenemos continuidad. Tenemos continuidad. Lo que no queremos es ajustar la economía para después volverla a crecer como era el país de las crisis recurrentes. ¿Querés que la ajuste Scioli? Sí, hay un aspecto que plantea Roberto que me parece que es interesante. Al contrario. Scioli la garantía que se preserve estos niveles de producción y consumo, no que caigan. Ojo, No, el Frente para la Victoria garantiza los niveles de producción y consumo actuales, no retrocederlos. Un Estado corrido, si el debate fuera, plantea Roberto alguna cosa, ¿no? Es el Estado como un ustedes también proponen que salen de, ustedes también que proponen que van a salir del cepo, o un Estado absolutamente corrido para que únicamente dejarle el juego al sector privado. Nosotros no creemos en esto. Es decir, nosotros no creemos que hay que correr al Estado y que los mercados manden. En ese esquema no creemos, porque también es cierto que la Argentina, cuando se corrió el Estado, ganaron siempre los más poderosos. Entonces nosotros creemos en un Estado que fomente la inversión privada, que estimule eso, pero que el Estado tiene que garantizar un piso mínimo de ciudadanía y para eso tiene que haber distribución del ingreso, tiene que haber calidad educativa, tiene que haber garantía de seguridad. Son cosas que hoy en Argentina no están funcionando bien. ¿Cómo se sale del cepo? ¿Cómo sale del cepo? Está bien todo eso, todo lindo, pero están planteando, ustedes también plantearon que van a salir del cepo, no sé, en 100 días. ¿Cómo sale del cepo? Saliendo es muy fácil. Sí, con una mega devaluación salís. Pero decilo, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no? ¿Por qué hubo megas devaluaciones en este país para resolver estas situaciones? La devaluación hace 2 años, ¿quién la hizo? La hubo. ¿Quién hizo hace 2 años devaluación? Acá no se deterioró. La hizo el gobierno, no la hizo Kicillof. Se deterioraron ingresos. Entonces, vos vas a población, perdóname. Vos vas a seguir se mantienen los niveles de producción y consumo. Ese es el error de ustedes. Vos vas a seguir con el cepo para que la economía argentina siga aprisionada. Yo lo haría mejor. No se paran a decir, claro, ahora descubrieron que hicimos las cosas bien, entonces dicen, esto está bien, lo haríamos mejor. El producto per cápita de la Argentina del 2007 al 2015 bajó de 8.000 a 7.400 millones de dólares. La balanza comercial de 10.787 a 6.677. Los que han ajustado y han parado el país en estos años han sido ustedes. Nosotros vamos a sacar el cepo para que la Argentina se expanda, porque creemos que justamente la Argentina puede expandirse. Para que la Argentina se expanda, ustedes van a liberar completamente la economía. No, vamos a recuperar los mercados, vamos a recuperar el mercado de la carne, el mercado del trigo, el recuperado de los autos. El 85% de la carne se va al mercado interno. Hemos perdido todos los mercados de carne del mundo. Todos. Pero, Patricia, lo del cepo, vamos a comer menos carne. Perdón, lo del cepo es bastante concreta la pregunta. Claro. Si tenemos 34.000 millones de dólares de reservas del Banco Central y de repente salimos a vendérselas a los 40 millones de argentinos. No, pero es que tenemos 850 para cada uno. Pero vos crees que la gente, Macri, ¿no? o vos crees que la gente va a salir de esa manera. Nosotros creemos en otra idea. Nosotros tenemos otra idea. Que no los van a ir a comprar. Nosotros creemos que la confianza. Ojo. Justamente, fíjate lo que pasó en Brasil cuando empezaron a cambiar la política del dólar, de la compra de dólares, porque hoy, todos los meses, le sacan al Banco Central con el cepo entre 500 y 600 millones de dólares. Y después la gente, los que pueden, los van y los venden. En esto creo que marcar una diferencia que me parece interesante. ¿Por qué nosotros no planteamos... Imagínate eso sin límites. Quiero decir una cuestión que me parece... Nosotros creemos que... Nosotros queremos la gradualidad como también... A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros creemos que con un programa que reconstruya confianza y que vaya disminuyendo la inflación, vos en 100 días podés salir del cepo. Además, creo sí, que salir del cepo de un día para el otro... Esa respuesta de hay que hacerlo ya, a mí me parece que ya la hicieron en otro momento y estuvo mal. Ustedes recordarán la discusión con el tema del pago a los fondos buitres. El PRO salió diciendo hay que pagar ya.
Y creo que era una equivocación el pagar ya. Como creo que es decir, hay que... Como creo que es una equivocación decir hay que salir del cepo ya. Como enemigo porque me parece que a la oposición de hablar del gobierno, pero estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo lo mismo. La discusión de la oposición estoy diciendo lo que dije siempre con este tema. Me parecía que era una equivocación plantear, y lo dijimos concretamente, plantear el pago a los fondos buitres de un día para el otro era una equivocación. Como que decimos ahora, mirá, plantear que vamos a salir del cepo de un día para el otro es una equivocación. Me parece que tiene que haber una gradualidad que nos permita llegar a eso. La discusión que está teniendo la oposición acá es si hacen el ajuste ya de un saque o lo hacen de a poquito en el tiempo. Nosotros no lo vamos a hacer. Lo va a hacer Scioli a la diferencia. Pero ustedes están hablando de salimos ya y otros lo hacemos de a poquito. Nosotros no lo vamos a hacer. Todos los días lo hacen ustedes. Quédate tranquilo que nosotros no lo vamos a hacer. Con 35 puntos de inflación es un ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, todos los días. Le van a dejar a Scioli lo que no quiere hacer Kicillof. Ustedes están diciendo, hago un shock ya y otro hago de a poquito. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a financiar la expansión de la economía. Lo correcto y es la primera vez que faltan dólares en la economía y no hay un ajuste sobre la moneda. ¿Sabes lo correcto? ¿Sabes lo que sería lo correcto? Para que haya empleo. Reconozcan. La verdad es que si no hay inversión, no hay trabajo, no hay empleo, es difícil que lo que sería lo correcto, Feletti? A ver, con mano de obra barata no. Lo correcto, Feletti, sería que el cepo lo saque Kicillof. Porque le va a dejar él, digamos, como no va a ganar, no se lo va a dejar a él. Pero cuando Macri dijo que iba a liberar y vender todos los dólares posibles, ¿qué quiso decir con eso? Nosotros no vamos a liberar, nosotros tenemos en claro que en base a una confianza enorme que va a haber, el cepo va a ser una medida de confianza enorme para comenzar a revertir el parate que tiene hoy la economía, para empezar a manejar. Mirá, si vos en 4 años los shocks de confianza terminan con shocks devaluatorios contra la gente. Vos bajás la inflación Caballo hablaba de shock al de 4%, confianza. Bueno, no venga con frases hechas. No, sí, pero es lo que están diciendo. Bajás al 4% la inflación, la recuperación real por ejemplo, de la asignación universal es del 40%. ¿Y qué hace? ¿Restringís el gasto público y bajás la emisión monetaria? No, voy a seguir. Bueno, ¿qué querés que siga con Kicillof de ministro? Yo lo que digo es que lo deje a Kicillof haciendo exactamente lo mismo que hacen ustedes. Este es el nivel de producción y consumo. Vamos a cambiar al desarrollo. No lo vamos a retroceder. Nosotros lo vamos a financiar. Digo, el tema es este. Si ustedes siguen, hagan eso. Nosotros vamos a cambiar para bien de la Argentina. Bueno, pero ahora me toca hablar a mí. Reconoceme que la receta no le está dando resultados en los últimos tiempos. Reconoceme que estamos devolviendo. Reconoceme. Pará, Adrián, ahora déjame un poco. Déjame hablar un poco a mí. Perdón. Nosotros, insisto, vamos a devolver una economía que es el tamaño doble de lo que la recibimos. Vamos a devolver una tasa de desempleo que es 1/3 del que la recibimos y una deuda que es la 4ª parte de lo que recibimos. Esto es el primer dato. Y desde ese lugar el Frente para la Victoria, que va a volver a ser gobierno en un 4º mandato, va a financiar la expansión de la economía. Porque la realidad es que llegamos aquí arriba a 110 millones de toneladas de granos, a 700.000 autos, a 12 millones de toneladas de cemento, a 7% de desempleo, a una protección social en adultos mayores y chicos que no hubo nunca en este país por el nivel de cobertura, y desde ahí vamos a conseguir un financiamiento mayor para proseguir el crecimiento de la economía y cruzar el umbral de desarrollo. Nada de lo que dijeron ustedes de bajar los impuestos, de hacer un ajuste fiscal y monetario, del gradualismo, nada de eso vamos a hacer. La gente se tiene que quedar tranquila que lo que vamos a hacer es desde este lugar producir una mayor expansión de la economía. Yo coincido que van a hacer lo mismo que están haciendo, por eso la gente creo que va a votar otra cosa, porque creo que lo que están haciendo en los últimos tiempos es sostener altos niveles de inflación, es generar pérdida del poder adquisitivo real de la sociedad, porque en realidad el salario real está perdiendo valor, los sindicatos negocian mal. No, los sindicatos negocian mal. en un escenario que nadie quiere, que es 35 puntos de inflación. Punto. No. O sea, no hay y eso es una situación real. Porque entonces creemos que todas 35, las depende del momento. Indudablemente se ha reducido un poco en los últimos 3 meses. Pero en general han tenido 35 puntos de inflación en los últimos tiempos. Entonces, la verdad es que hay que reconocer que la economía no está bien. La economía pero si yo reconozco que llegamos a un tope de producción y consumo y que hay que expandirlo, pero no ajustarlo, hay que con la situación de 2004, 2005, 2006 es otra. Pero eso era una economía sobreajustada. Vos me estás hablando, no, ¿qué sobreajustada? Vos estás hablando del proceso de desendeudamiento. Yo te digo, está bien, el proceso de desendeudamiento público existió hasta el año 2007, después empezó en la relación con PBI a crecer. El proceso de acomodamiento de la economía
existió hasta el año 2007, después con la aparición de la inflación comenzó... ¿Pero vos por qué crees que se pudo expandir el presupuesto educativo? Igualmente, ¿se pudo avanzar en la protección social si nosotros hubiéramos tenido un Estado tan débil? Porque lo desendeudamos. El distrito que más inversión educativa tiene es la Ciudad de Buenos Aires. Y les voy a decir una cosa. Esto de ahora, los querer barrios reducir, que más usan la educación pública les votaron en contra, che. No votaron en contra. En la primera vuelta ganamos todos los barrios. Pusimos todos los comuneros. Pero en la segunda vuelta no. La segunda vuelta fue una elección nacional donde se sumaron todos ustedes, porque seguramente que vos lo votaste a Lustó. Sí. Que claro. ¿Lo votó Lustó usted? Sí. Claro, lo votó Lustó, ¿te das cuenta? Y si tengo dos opciones, todos ustedes lo votaron a Lustó para intentar convertir eso en una elección nacional. Y por eso Macri empezó a hablar de pobreza. No fue una elección de la ciudad, fue una elección nacional. La elección de la ciudad le ganamos por 20 puntos a Lustó y por 24 puntos al candidato del Frente para la Victoria. Sí. Les arrasamos en todos los barrios. ¿En qué ganamos barrios? Todos, en todos. A ver, arrasaron en Recoleta, en Palermo, en Belgrano, Lugano, en La Boca, en Pompeya, en todos. Cuando vos votaste a Lustó, cuando vos votaste a Lustó, ahí trataste de acercarte. ¿Por qué cambió? Todos los barrios los ganamos el discurso todos por Macri? robo. De golpe empezó a hablar de la asignación. Empezaron a decir, uy, estos gobernaron bien, vamos a tomar algo y nosotros lo haríamos mejor. Y después cuando empiezan a discutir hablan de shock o gradualismo, ¿nunca a ver cómo hacen el ajuste. Al Congreso? A ver si hacen un shock o hacen un gradualismo, pero hacen un ajuste. Es lo que nosotros no decimos que vamos a hacer. El ajuste lo está haciendo Kicillof, y Kicillof le quiere, en vez de hacer las cosas que tiene que hacer ahora, las mismas que vos estás diciendo, vos decís, la expansión va a venir justamente de la mano de la confianza. Nosotros vamos a tener confianza en la justicia, porque ustedes mueven los jueces como si fueran jugadores de fútbol, un director técnico que dice este sale, este entra. Así mueven los jueces. De los tenedores buenos argentinos la confianza va a venir de la mano de un gobierno de buenos argentinos que no los deprecian. No, de un candidato que además te digo la verdad, la mayoría de los que hoy lo aplauden a Scioli, hace 3 semanas decían Scioli es la derecha más abyecta del peronismo y ahora están todos aplaudiendo a Scioli. Dejate joder. No sé quién decía eso. Todos ustedes lo decían, qué sé yo. No, lo decían ustedes. Bueno, 30 segundos para el cierre, por favor, porque la verdad que les agradezco a los tres que se den. Armás buenos debates vos, Armás buenos debates. Muy bien estuvo esto. Además, me parece que es con altura, con nivel, sí. Todo. Una hora de debate. Ahí en Plaza Constitución. Una hora de debate. Y vamos a buscar, va a debatir con Patricia. Usted que va candidata a la reelección, ¿va a debatir con Kicillof? Vamos a proponerle el debate a Kicillof. Con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, 30 segundos, Adrián, 30 segundos. Hay muchas cuestiones que están mal en la Argentina y que hay que cambiarlas. Es un país que tiene altos niveles de delito y hay que trabajar en serio para reducir el delito y para que haya seguridad. Es un país que tiene altos niveles de inflación y que la economía está absolutamente desordenada. Hay que fomentar la inversión, hay que bajar la presión tributaria, sobre todo para las pymes, hay que volver a generar empleo en la Argentina, que es una gran cuestión pendiente. Nadie pone en duda los programas sociales, pero hay que recuperar la dignidad de las personas a través del empleo, y eso, si no hay una economía ordenada, confianza, credibilidad, inversión, es muy difícil hacerlo. Así que nosotros lo que apostamos fuertemente es a eso, a trabajar en el otro gran cuestión pendiente, que es la educación. Sin calidad educativa, la Argentina no tiene Gracias. Patricia, 30 segundos finales. Sí, yo quiero plantear cosas que quizás en un debate con otros es difícil decirlos, pero nosotros queremos poner el gran esfuerzo en la educación y en el desarrollo. Nosotros creemos que la Argentina necesita un gran desarrollo equilibrado en todo el país. Pensamos que eso es absolutamente posible hacerlo. Creemos que hoy las economías regionales están caídas y que hay que levantarlas con todo, y pensamos que la Argentina va a tener con el cambio un nivel de inversión enorme, una posibilidad enorme, y eso hay que apuntalarlo dándole a la sociedad el recurso más importante que tiene el mundo hoy, que es la educación. Así que eso vamos. Gracias, Patricia. Roberto, 30 segundos finales. Sí, el gobierno presenta el ciclo de desempleo más bajo de los últimos 20 años. Durante 9 años tenemos un solo dígito de desempleo. Tenemos unos niveles de endeudamiento en moneda extranjera más bajos prácticamente de toda la historia. Tenemos los niveles de producción y consumo más altos en términos de producción agropecuaria, industrial y de construcción de toda la historia.
y eso es un bien a cuidar. Y es la primera vez que frente a la ausencia de dólares, frente a la falta de dólares, porque nuestros principales socios comerciales no nos compran, no hicimos un ajuste sobre el mercado interno, al contrario lo robustecimos. El gran desafío, y esto lo va a hacer el Frente para la Victoria, es que va a preservar este nivel de desempleo, este nivel de protección social, este nivel de producción y consumo, y va a expandir la economía hasta cruzar el umbral del desarrollo. Y esto lo hace el Frente para la Victoria. Ni shock ni gradualismo. Muchas gracias, muchas gracias a los tres. Gracias. Así, de cara al 9 de agosto, se le explica a usted también qué es lo que puede votar. Frente Renovador, Cambiemos, PRO y el oficialismo.